Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta mesa. En un día muy particular, parece ser, y quizás bastante relacionado con el título de la mesa que nos convoca, ¿no es cierto? Donde estamos asistiendo a momentos muy difíciles que nos retrotraen a otras épocas pasadas, lamentablemente, y que esperemos que no se reiteren, al menos no en las consecuencias financieras, económicas, sino a nivel de lo que implica, ¿no es cierto?, las vidas humanas, la seguridad de todos nosotros y sobre todo el respeto de la perspectiva de los derechos políticos, de los derechos humanos. Pero bueno, para Rafael Abramovici, compañero que es psicólogo, psicoanalista, miembro didacta de APA, forma parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Mi nombre es Ángel Barraco, yo soy psicólogo también, corredactor de la Ley 448 de Salud Mental, también participé activamente en la Ley Nacional, formo parte del Consejo Consultivo Honorario de la Ley Nacional, asesor de planta de la Legislatura de Buenos Aires. Bueno, pensamos que convocarnos en el marco de este congreso con una cuestión que históricamente parece ser que no se le presta atención, o al menos hoy me confirma lo contrario, que es respecto de cómo pensamos dentro del marco del campo de la salud mental y lo que implica la salud mental desde su triple perspectiva. Ustedes saben que cuando hablamos de salud mental podemos pensarlo desde el padecimiento subjetivo, cuando hacemos referencia al padecimiento de una persona. Hablamos de salud mental cuando hacemos referencia a un sistema de atención o a un conjunto de efectores, de servicios y dispositivos. Y una tercera concepción que a mi criterio creo que es la más importante, que es justamente considerar a la salud mental como un campo de intervención. Un campo de intervención que es abierto, que es dinámico, que es multireferencial y que justamente nos da cuenta en la imposibilidad de definir la salud mental. ¿Por qué? Porque obviamente está totalmente ligado a todos los avatares y atravesamientos que como sujetos en el marco de una sociedad, en el marco de una cultura, nos afecta la cuestión social, lo político, lo cultural y cada vez más, y lamentablemente, la subordinación hacia lo económico de parte de los sistemas políticos, los sistemas sociales y los sistemas sanitarios y también la salud mental. Así que pensamos que este era un momento adecuado para poder reflexionar juntos respecto de en qué momento estamos, cuáles son verdaderamente las circunstancias que pueden hacer valedero esto por lo cual venimos bregando desde hace tantos años, que es transformar un modelo de atención que no solo es manicomial. O sea, si tomamos como punto de referencia la ley o las leyes de salud mental, tenemos que tener en cuenta que si bien el objetivo primordial y primero es llevar adelante un proceso de desmanicomialización o, como dicen los italianos, de desinstitucionalización, esto no tiene que de alguna manera correr, ocultar que cuando hablamos de transformación implica justamente poder desarrollar, ¿no es cierto?, un modelo de atención en el marco de un sistema sanitario, en el marco de un modelo de atención tanto público como privado, donde podamos de alguna manera dar cuenta y atender toda una demanda que implica un amplio espectro de padecimientos. No es solo el nivel o el orden de la locura lo que realmente nos convoca, sino también todo esto que vamos viendo que van apareciendo como nuevas manifestaciones sintomáticas y que están directamente ligadas también al modo de vida, a la cultura y a todo este atravesamiento de lo social,
que como contrapartida estos modelos, a veces sanitarios, psicológicos, intentan sustraer desde esta perspectiva neoliberal, sustraer justamente este atravesamiento de lo social en los intercambios materiales y simbólicos de un sujeto, quitándole justamente o dejándolos nada más como un padecimiento exclusivamente orgánico o psicológico que es individual y que no está siendo afectado por todas estas variables que cada uno de nosotros en el lugar de trabajo, en el lugar de intervención, sabemos que cada vez aparece con mayor contundencia. Hace muchos años hablamos de la salud mental y prácticamente como una cuestión netamente clínica, terapéutica. Hoy la cosa se ha invertido. Sabemos que en el marco de los padecimientos y en la atención de la demanda, el impacto de lo social tiene cada vez mayor incidencia. Y así vemos cómo esto, y como contrapartida, hace y da cuenta de la retirada del Estado a nivel de las responsabilidades que debe asumir en cuanto a la atención de este amplio espectro de padecimiento, que vuelvo a reiterar, no es solo la cuestión de la lógica manicomial, sino también lo que también se puede significar como lógica manicomial, este surgimiento del tema del consumo problemático de las sustancias psicoactivas, que también está llevando el mismo camino de la lógica manicomial. ¿Por qué? Porque, por un lado, la desatención del Estado, donde, por ejemplo, tenemos en la ciudad de Buenos Aires, se sustrajo del área de salud mental la atención de los problemas de las adicciones para situarla en otra área de desarrollo social, y donde después vemos que ahí, justamente ante esta defección o esta retirada de la responsabilidad del Estado, se ofrece justamente que la atención se haga a partir de lo privado. Y uno podría decir, bueno, si no lo hace el Estado, está bien que lo haga el privado. Lo que pasa acá, no solo se están utilizando recursos públicos, sino que se están mal utilizando y con resultados bastante complicados y siniestros. Tenemos por caso todo lo que se está develando, ¿no es cierto?, con el tema de las comunidades terapéuticas, donde están cada vez apareciendo casos muy graves, no solo ya de maltrato, sino estamos hablando de suicidios y todo un espectro de situaciones que, por ejemplo, fueron denunciadas en el libro de Pablo Galfre, que se llama La Comunidad, y que ha dado lugar que por primera vez a nivel de la justicia se haya cerrado una comunidad terapéutica, que a mí realmente me duele llamarla comunidad terapéutica, porque primero que el término ha sido despojado de las verdaderas comunidades terapéuticas, que, como ustedes saben, empezaron allá en Inglaterra, Maxwell Jones, y que después fueron traspoladas a todas partes del mundo, y que tenemos acá inclusive experiencias, ¿no es cierto?, como fue la comunidad terapéutica en Federal, que llevó adelante el recientemente fallecido doctor Camino, o la del plan piloto del Hospital Esteves, que también fue reprimido en la década de los 60 y principios de los 70. Bueno, eran comunidades terapéuticas. Bueno, este término que también es parte de la lógica neoliberal, a la cual tenemos que estar atentos. Nosotros que trabajamos con la palabra, tenemos que estar muy atentos en cuanto a la significación, que no es solo un problema semántico, sino que implica la utilización de la palabra desde una perspectiva ideológica, de una perspectiva política. Sabemos que estas políticas neoliberales, en cuanto al avasallamiento de los sistemas públicos, y ahora también hay que decirlo y alertar, no solo está en grave riesgo la atención pública, sino de la salud y la salud mental, sino que también la salud mental privada. O sea, esta gran concentración de los modelos económicos, esta gran concentración a partir de considerar a la salud mental como un valor social para pasar a considerarla como una mercancía, esta concepción neoliberal que lleva justamente a suplantar la función del Estado como regulador y equilibrador de las desigualdades,
hace que sea sustituido por el mercado. Sin ir más lejos, todo esto que se está disparando en este momento arrancó, por ejemplo, ayer con la intervención del presidente de la Nación, cuando dijo que le hablaba a los mercados. O sea, ya no nos hablan a nosotros los ciudadanos, sino que ya le hablan a los mercados. Y los mercados le respondieron, quiero más ganancia, porque esa es la respuesta. O sea, estamos totalmente absorbidos por una lógica económica que gravemente justamente va avanzando y va destruyendo, porque este es el beneficio, la renta no puede parar, y esto es el capitalismo, pero a veces, vivimos en un sistema capitalista en diversas partes del mundo y vemos que las cosas están más atenuadas, pero cuando no hay justamente la participación y no se fortalece el rol del Estado en cuanto a principio regulador y controlador de esos fuertes desfasajes, donde las hegemonías y los poderes económicos obviamente pueden hacer valer sus principios, estamos en serias complicaciones. Y en serias complicaciones respecto del ámbito en el cual nosotros nos movilizamos, en el cual nosotros actuamos y fundamentalmente trabajamos. Y cuando digo esto también permítame la licencia de dar un aviso o más que nada un principio de solidaridad hacia los 88 trabajadores despedidos de los programas territoriales de salud mental, que lamentablemente están pagando las consecuencias de este tipo de políticas. Y no solo son 88 colegas, trabajadores y sus respectivas familias, sino que lo que tenemos que pensar que el daño que se genera es a la población, porque son cientos de miles los que van a quedar desatendidos por la falta de estos equipos. Así que nosotros, más allá que intervengamos en el ámbito público o privado, tenemos que ser solidarios y ser estar muy atentos respecto de que no se genere este tipo de daño, porque también repercute en el ámbito de lo privado. Y cuando digo el ámbito de lo privado es porque la gran concentración económica de estas empresas de medicina, llamadas empresas prepagas, que responden a fondos de inversión. Cuando digo fondos de inversión son sistemas, ¿no es cierto?, típicos del sistema capitalista, donde hay quien pone dinero y a fin de año quiere la tasa de ganancia y lo único que le interesa. Estas empresas que están regidas por estos fondos de inversión, lo único que le interesa es la renta. Entonces, la salud tiene que ser ganancia. Y cuando digo que avanzan también por la actividad privada, es porque en la salud mental la gran mayoría nos desenvolvemos también en consultorios privados y vienen por los consultorios privados. ¿Por qué? Porque esa gran concentración apunta a que sean las mismas empresas prepagas las que van a desarrollar sus propias áreas de atención de salud mental, ya no derivando como se hace ahora a los consultorios de cada uno de nosotros, sino obligando, diciendo no, ya en su consultorio no más, directamente viene a mi sede y ahí cambia la lógica de la contratación, porque ahí son los que disponen cuál es el marco de reconocimiento salarial, y lo que también es mucho más grave aún son los que imponen condiciones respecto del tipo de práctica que se debe ejercer. Sabemos muy bien que ser psicoanalista o tener algunas prácticas, dicen no, esto verdaderamente a la empresa prepaga no le sirve, necesitamos algo que sea breve, que no sea costoso, que directamente se haga cargo del paciente y al poco tiempo se terminaron, como determina el PMO, las 30 sesiones anuales o los 30 días de internación. Que también ya se está manifestando esto en la modificación del PMO, porque como ustedes sabrán, y si no, de acá lo alertamos, también ya entró en vigencia otro gran cambio o transformación neoliberal del sistema de salud, que es la llamada cobertura universal de salud. Esta CUS apunta justamente a esto, a establecer, a partir de una falacia, como que en el país existían 17 millones de ciudadanos que no tenían cobertura, cosa que no es así, porque la Constitución determina que todos tenemos cobertura. Entonces, han generado este sistema en el cual se da un cúmulo de prestaciones elementales, y a partir de ahí, de la complejidad
empieza ya a generarse, ¿no es cierto?, el tema del copago o la intervención del sector privado para las prestaciones. Y esto indudablemente también implica un control y un manejo y una regulación de parte del mercado de la actividad en la salud de todos los profesionales, de todos los trabajadores y aún de las pequeñas clínicas o consultorios. Así que me parece que cuando hablamos de esta gubernamentalidad neoliberal tenemos que tener bien claro que ideológicamente, por ejemplo, Foucault decía que se desarrolla en el marco de una biopolítica y a partir de justamente de todo lo que implicaba desde el elemento disciplinario, el control de los cuerpos y lo que se ha llamado también el biopoder. Pero ahora estamos también en una tercera consideración a partir de los interesantes aportes de este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, ¿no es cierto? A lo mejor han tenido conocimiento, un librito muy interesante que se llama Psicopolítica, donde obviamente el control ya de las poblaciones no parte solo desde el control del cuerpo, no solo el control de la organicidad, sino lo que es más importante, justamente el control de nuestro psiquismo a partir de lo que implica este fenomenal avance de la autopista de informática, como él llama, del desarrollo de todas las prácticas a nivel del internet y todo lo que implican las redes sociales, donde día a día van pudiendo controlar y sabiendo cuáles son nuestras direccionalidades, nuestros gustos, nuestras intencionalidades y hasta nuestra ideología. Esto es un control fenomenal, muy peligroso, que ya se está alertando en todas partes y que indudablemente también ya tenemos que empezar a tenerlo muy en cuenta, sobre todo nosotros como profesionales y trabajadores de salud mental, porque este control que se hace bajo una cuestión que aparece como anónima, ¿no? Y que la mayoría de la población, bueno, por ingenuidad, por desconocimiento, entramos, porque nadie puede escapar de esto de las redes que activamente se están dando, ¿no es cierto?, con nuestros teléfonos, con nuestras tablets, con nuestras computadoras. O sea, me parece que también es un tema que tenemos que debatirlo entre nosotros y sobre todo trabajarlo también con la comunidad. O sea, cuando hablamos de salud mental, por eso digo, no es solo la cuestión de los manicomios, es absolutamente todo lo que nos está pasando cotidianamente en la vida y donde esto cada vez tiene mayor incidencia. Un par de cuestiones muy particulares. Como ustedes saben, para nosotros fue muy importante en el marco de toda la historia de la salud mental haber logrado tener una ley nacional de salud mental o una ley en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque consideramos una herramienta fundamental, pero que más que nada es un punto de partida, no un punto de llegada. Porque a veces se critican las leyes, pero en realidad las leyes no tienen la culpa de los gobiernos que no la ponen en práctica. Y este es otro tema de la cuestión del neoliberalismo. O sea que no solo juega el factor del ajuste económico, sino también que hay una correspondencia ideológica. Como ustedes saben, tanto la CUT como todo este planteo de dominio y de hegemonía respecto de lo que implica la sustitución del Estado por el mercado, da directa cuenta de que no solo es un ajuste, sino que también hay una perspectiva ideológica que impide verdaderamente desarrollar lo que se ha planteado en las leyes de salud mental. Y acá hay una complementación que no es solo justamente lo que no hacen los gobiernos que incumplen, sino que también se ha adherido el factor corporativo. O sea, ya, y acá no hablamos solo de lo corporativo financiero, que es el que está teniendo mayor incidencia, sino que hablamos del corporativo que impide el desarrollo de una transformación en salud mental y que tiene nombre y apellido. O sea, hay un modelo hegemónico médico-psiquiátrico que históricamente la psiquiatría, como ustedes saben, nació para justamente ser custodia de los manicomios. Bueno, ahora también se le asignaron otro rol,
La semana pasada se habrán enterado que el Papa en el avión dio una especie de entrevista a los periodistas y cuando tocaron el tema de la homosexualidad dijo muy tranquilamente, bueno, sobre todo a los padres para que a las primeras manifestaciones de algún rasgo de homosexualidad en sus hijos recurran a la psiquiatría. O sea, obviamente los mecanismos de control social siguen estando tan latentes, no solo se intervienen, y cuando hablamos de la biopolítica y el biopoder no es solo el control de los cuerpos que se manifiesta, por ejemplo, a intervenir si estamos de acuerdo o no con la cuestión del aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que este es otro gran tema que en salud mental pasó como cuando tenemos mucho para decir. Cuáles son las consecuencias que se generan en una mujer a partir de un embarazo deseado o no, y cuáles son las herramientas y las posibilidades para justamente la mujer poder tratar desde su autonomía y su derecho a elegir sobre su cuerpo, cuáles son las herramientas que se le brinda al Estado. O sea, vemos cómo esta política neoliberal va afectando todas las áreas, no solo corporales, sino también, como vemos, mentales. El factor corporativo es fundamental porque es el que impide también la cuestión de la transformación y es parte justamente de este ajuste, que es pasar de un modelo público que debe existir porque todos tenemos derecho a la salud, más allá que después tengamos posibilidad de atendernos en el sistema privado, porque deben convivir, pero más que nada debe garantizarse que lo público tiene que estar. Y hoy esto no es así. Sabemos el gran deterioro en la ciudad de Buenos Aires, doy como ejemplo, cada vez se atiende menos gente. En este momento el 17% de la población de la ciudad de Buenos Aires se atiende en el sistema público. ¿Por qué? Porque justamente son los sectores más vulnerables. El otro 83% tiene un resguardo, tiene una cobertura tanto de prepaga como de obra social. Pero hablando de lo que nos está pasando hoy y el fantasma de lo que pasó en el 2001, cuando grandes porciones de la población tuvieron que renunciar a tener una cobertura privada, implicó que todo eso justamente pudiera sostenerlo el hospital público. Pero en el 2001 el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires estaba medianamente fortalecido. Hoy está totalmente degradado y si esto llegase a ocurrir sería realmente terrible y caótico. Por eso digo, cuando pensamos la salud mental, cuando pensamos la salud, ayer mismo en la presentación, no sé si alguno o alguna de ustedes estuvo en la charla que dio el doctor Rotelli. Bueno, hacia el final también le pregunté cómo se hacía para una experiencia tan exitosa como la de Trieste poder llevarla adelante en el marco de políticas y gobiernos neoliberales. Y bueno, ahí se encontró un gran problema, porque en realidad lo de Trieste fue posible un momento político histórico. Franco Basaglia era comunista, había una izquierda y había un gobierno de la democracia cristiana que como coalición permitió que llevar adelante esa política y donde le dieron la razón. Sí, el manicomio no tiene que existir. En primer lugar porque había un factor económico que es insoslayable, que se puede dejar de tener los manicomios con un costo igual o menor y atendiendo dignamente. Y esto es lo que realmente no podemos modificar. Vamos a tomar por caso el presupuesto. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para el año 2018 se le asignó salud mental 3.000 millones de pesos. El 85% está destinado exclusivamente a los 4 hospitales monovalentes: Borda, Moyano, Tobar García y el Hospital de Emergencias Alvear. Si uno hace una cuenta así muy elemental, por ejemplo, el presupuesto del Hospital Moyano de esos 3.000 son 800 millones. Lástima, porque recién estaba acá y se fue en la charla anterior, estaba la directora del Hospital Moyano, la doctora Derito. Lástima que no se quedó. 800 millones de pesos, y el Borda también. En estos momentos, Borda y Moyano, por un fenómeno que también quiero que lo sepan, ustedes saben que una cosa es la desmanicomialización, otra cosa es la desinstitucionalización
y otra cosa es la deshospitalización. Desmanicomialización y desinstitucionalización van de la mano. Lo que no va de la mano es la deshospitalización, que es justamente la expulsión lisa y llana por diversos mecanismos de los pacientes internados. Y esto es lo que está pasando en el borde del Moyano. Está cayendo justamente el universo de pacientes internados, no porque se los está externando, porque lo determinan las leyes de salud mental, porque acá obviamente están las dos, la 448 y la 26657, sino porque justamente se está generando un vaciamiento paulatino y progresivo de las personas internadas, evitando justamente o poniendo excusas para que no se internen cuando ahí está el gran interrogante. ¿A dónde van a parar? Porque antes decía uno, bueno, fallan los sistemas de derivación porque lamentablemente terminan siendo absorbidos por ese gran embudo que es el hospital neuropsiquiátrico. Pero hoy resulta que también se están impidiendo internaciones porque está decayendo justamente el universo de internaciones. ¿Por qué? Porque tiene asignado otro futuro. Y el futuro de esas instalaciones es justamente ser parte de negocios inmobiliarios. Nosotros, y yo particularmente lo viví, los balazos en carne propia, ese terrible 26 de abril del 2013, cuando evitamos que justamente en el Borda no pudimos evitar que destruyan el taller protegido 19, pero sí evitamos que se quedaran con el hospital y llevaran adelante el proyecto de distrito gubernamental. Entonces, aparece también otra consistencia del modelo neoliberal. No solo quedarse con lo público, sino también utilizarlo para negocio corporativo, porque las estructuras de construcción inmobiliaria también son parte de este sector corporativo, financiero, económico. Al haber más o menos 500 pacientes, un poquito más, 550, depende del momento, en el Moyano y en el Borda, si uno hace una división de los 800 millones de pesos, le va a dar una suma aproximada de 120.000 pesos por cama por mes. Si uno destinara la tercera parte o la cuarta parte de ese dinero, y tal como lo decía Franco Basaglia, no hay que poner los recursos en las instituciones, sino en las personas, obviamente tendríamos un efecto muy beneficioso, que es el que estamos buscando, que haya un modelo de atención que le dé respuesta en lo social, en la vivienda, en el nivel laboral para los que pueden y para los que no pueden, justamente la creación de los dispositivos que hacen falta para ello, y obviamente estaría quedando un dinero muy grande para hacer muchas cosas más que nos hacen falta. Bueno, este también es un criterio conservador, porque lo neoliberal, porque dice neo, no deja de ser conservador, no nos confundamos. O sea, esto de sostener desde una perspectiva conservadora la cuestión de la vigencia de las instituciones asilares, manicomiales, indudablemente también responde a una lógica que también está ligada a otros intereses, que es que en la salud mental lo que verdaderamente efectivo y lo que debe prevalecer es la cama y el psicofármaco. Y aquí aparece el otro gran factor económico de interés, que es la industria farmacéutica. Ha salido el mes pasado un estudio del consumo de psicofármacos en la Argentina y resulta ser no alarmante. Pasa a ser uno de los más grandes del mundo por habitante, sin ningún tipo de control. Porque acá también está otra cuestión, no solo lo que se vende con receta, lo que se vende sin receta. Quiere decir que estamos en el marco, nuestro trabajo está acechado, ¿no? Y esto no quiere decir que todos los psiquiatras estén enrolados en esta cuestión, como también digo, cuando hablo del corporativismo médico-psiquiátrico, no son todos los psiquiatras. Por suerte tenemos muchos psiquiatras, para mí son colegas, porque lo de salud mental no tiene que haber diferencia respecto a cuál es tu disciplina ni tu práctica. Si planteamos que la cuestión elemental de la transformación es el eje interdisciplinario, es porque justamente vamos hacia una democratización del poder. Y la democratización del poder es justamente el equipo interdisciplinario, no debe haber hegemonía, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni de ningún tipo. Todos los saberes y prácticas son necesarios. En el momento del abordaje psicoterapéutico, cada uno tiene su momento, su instancia y su respuesta. Y más aún,
justamente desde el saber de cada uno, cuando digo deconstruir poder, el primer poder que tenemos que deconstruir es el propio, aquel que nos sitúa en alguien que sabe frente a un otro que sufre y es ignorante. Y esto hay que darlo vuelta. Sabe mucho quien sufre y tiene que tener parte activa del tratamiento y de la intervención. Y como decía, es muy importante en un principio la intervención de un psiquiatra, porque tampoco vamos a demonizar los psicofármacos como si no fuera necesario. Son muy necesarios, ha habido grandes avances como estabilizadores, antipsicóticos y tantos otros. Lo que no se puede hacer justamente es una apología del psicofármaco como el elemento contundente, único y totalizante de la atención, como tampoco tiene que ser la cama de internación. Por eso postulamos que las internaciones corresponden y deben hacerse en hospitales generales, porque ahí que logramos, en primer lugar, de que la internación sea breve y controlada, y aparte porque estamos legalizando de la misma forma que la atención del padecimiento orgánico también tiene derecho la legalidad del padecimiento mental para ser atendido en un sistema sanitario. Y no que ocurra, bueno, al menos a mí me ocurrió y sé que a muchos de ustedes les pasa, por ejemplo, estar en un hospital de día, trabajar en un hospital de día, de un hospital general y venir porque comparte uno el piso con otro servicio, venía a decir que los pacientes molestaban, que no tenían que estar ahí, tenían que estar en el borde. No solo el prejuicio, sino justamente este modelo que decimos hegemónico, es porque, bueno, es así y verdaderamente existe, pero también por suerte hay muchos médicos y muchos psiquiatras que han comprendido que todos nos necesitamos. Y es más, y desde el lado de la incompletud que tenemos que tener presente en cuanto al saber de cada uno de nosotros, la premisa fundamental es saber que aún sumando todos los saberes y prácticas, a veces no podemos dar una respuesta efectiva al padecimiento mental. Quiere decir que estamos trabajando con algo que indudablemente es impredecible, imprevisible, que tampoco está considerado en la estructura jurídica, porque este es el otro gran tema. O sea, como saben, históricamente el anudamiento de un saber, verdad, como fue la psiquiatría históricamente, que le dio elementos y sustancia al elemento jurídico para justificar el encierro y la internación compulsiva, tengamos en cuenta que fue a partir, gracias de la ley en el 2010, que pudimos modificar el artículo 482 del Código Civil, donde estaba el famoso y nefasto concepto de peligrosidad. Ese mismo concepto que, junto a la necesidad de control social y al tercer elemento que se llama la irreversibilidad del padecimiento mental, ese trípode constituía justamente la lógica manicomial. Entonces, tenemos que empezar a tomar desde toda la perspectiva, o sea, y desde cada lugar nuestro, cómo trabajamos, cómo operamos. Y aunque el Estado, y aunque no se cumpla la ley,